Damos apertura a quien también se encuentra acompañándonos, el profesor Eden Félix Nieto, abogado de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Público, máster en Gestión de Ayuda Humanitaria y Derechos Humanos, maestría en Estudios Políticos, profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Universidad de Caldas, quien por su parte abordará el caso Rusia versus Estados Unidos, reflexiones geopolíticas. El espacio es suyo, profesor. Bueno, en cualquier caso, agradecido por la invitación extendida por el profesor Milton y sobre todo por compartir espacio con mi querido amigo Richard y lógicamente también por poder conocer, al menos virtualmente, al profesor Daniel Loaiza. Ojalá pueda tener la posibilidad de compartir espacio con él de forma presencial en el futuro. Me voy a permitir compartir pantalla para compartir con ustedes la presentación que tengo preparada. Bueno, pues vamos a ver, yo entiendo que ya se debe de estar viendo. Bueno, entonces la presentación, lógicamente, pues el tema que he preparado para compartir con ustedes son varias reflexiones en términos geopolíticos relacionadas con este contexto bélico que tan adecuadamente, tan correctamente nos ha explicado el profesor Richard Stevens. Tanto es así que ha estado muy bien el problema técnico porque lo que me va a permitir es complementar algunas de las cositas que él ha enunciado. Es decir, realmente nos vamos a complementar muy bien. Bueno, entonces miren, en esta conversación que yo pretendo plantear con ustedes, voy a tocar tres temas en específico, tres reflexiones que quiero hacer con ustedes. La primera, si este contexto bélico, este conflicto entre Rusia y Ucrania, que evidentemente ha tenido pues, la posibilidad de tornarse en un conflicto internacional, acaba materializando cierto regreso al jovesianismo hegemónico, casi a esa teoría del realismo de las relaciones internacionales, vía precisamente una reflexión que me planteaba el profesor Milton hace unas semanas, esa idea de este retorno a la bipolaridad mundial. En un segundo momento, quiero compartir con ustedes una reflexión frente a las causas del conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania y si realmente podríamos estar hablando de que este conflicto bélico responde a un ejercicio casi de descolonización diferida. Luego les plantearé realmente de qué se trata esto. Y en último lugar, para cerrar, me gustaría compartir con ustedes una reflexión en relación con cómo este conflicto bélico ha convertido el continente europeo en un campo de batalla desde un punto de vista económico. Es decir, como una guerra que en principio solamente debería de afectar a Rusia y Ucrania como los directos protagonistas, está teniendo unos efectos económicos en el continente europeo y está generando realmente la perspectiva de una grave crisis económica para los próximos meses en el continente europeo. Entonces, me voy a permitir empezar por el primero de los tópicos. Y para ello, primero quiero compartirles un mapa. En este mapa se ve suficientemente claro cómo realmente lo que Rusia ha pretendido desde la disolución de la Unión Soviética es construir un cordón defensivo. Porque Rusia, como nos manifestaba tan acertadamente el profesor Richard Stevens, es un país que ha estado siempre, por un lado, temeroso y por otro lado, receloso de todo lo que viene de la zona occidental de Europa para poder protegerse de esa presunta amenaza que los rusos siempre entienden que se encuentra en ciernes. Lo que han intentado hacer los rusos ha sido constituir un cordón defensivo por medio de crear un área de influencia en territorios cercanos a lo que los rusos denominan, bueno, a lo que las corrientes realistas de las relaciones internacionales denominan como el Lebensraum, como tan acertadamente también lo manifestaba el profesor Richard Stevens. ¿Dónde se encontraría entonces ese cordón defensivo? Pues lógicamente ese cordón defensivo se encontraría en la zona oriental de lo que antiguamente era la Unión Soviética, es decir, el territorio ucraniano, el territorio bielorruso, territorio estonio, territorio lituano, territorio letón y lógicamente también incluso extender su área de influencia hacia el Estado finlandés. Aparte de eso, evidentemente este cordón defensivo también permitiría a Rusia conectar con una zona del Estado ruso que se encuentra más allá de la frontera rusa. Es decir, lo que se conoce como Kaliningrado, la antigua Königsberg, una ciudad realmente muy importante para Europa porque, por ejemplo, pues fue cuna de dos de los pensadores europeos más importantes de la historia como Kant o Hannah Arendt. Bueno, para poder entender realmente en qué se pretende por medio de la constitución de este cordón defensivo, es importante que nos aproximemos al concepto del realismo hegemónico.
¿Qué quiere decir esto? Para entender, tener más o menos claro qué quiere decir esto del realismo hegemónico, yo me permito acudir a las palabras del militar romano Vegetius, que planteaba que quien desee la paz debe de prepararse para la guerra. Es decir, según Vegetius y según los defensores del realismo en las relaciones internacionales, una escuela defendida por personas como Hans Morgenthau, conocido también por ser en su momento amante, al menos eso decían los mentideros de Hannah Arendt, lo que decían era que realmente el estado normal de las relaciones internacionales era la guerra. La paz era una situación, un momento circunstancial. Partiendo de la base entonces de que el mundo vive en una guerra continua, los estados tienen que prepararse continuamente para ese contexto bélico. Y entonces los estados pueden optar por dos posiciones. O bien optar por algo que se denomina como realismo defensivo, es decir, somos un estado que no tenemos una gran potencia militar, entonces nosotros nos vamos a preparar para la guerra por medio del desarrollo armamentístico defensivo. Sin embargo, si somos un estado que cuenta con gran potencia militar y aparte tiene ciertas ansias o ciertas expectativas imperiales, entonces nosotros como estado podremos apostar por armarnos y lógicamente atacar al resto de los estados como forma de desincentivar futuros ataques hacia nosotros. Esa visión del mundo basada o bien en la defensa o bien en el ataque, nosotros la podemos comprender gracias a la metáfora de la mesa de billar. Es decir, según esta metáfora, el mapa mundial sería una mesa de billar y cada uno de los estados sería una de las bolas de billar. El momento de paz es el momento que hay antes de iniciar la partida. En cuanto iniciamos la partida de billar, se va a generar una reacción en cadena basada en que nosotros golpeamos una bola, esta bola va a chocar con otra, esta con otra y así sucesivamente, y esto va a acabar desembocando en un conflicto que puede ser entre dos estados, se puede acabar internacionalizando por medio de esta reacción en cadena, que podríamos decir que casi rompe esta idea de la entropía, este caos ordenado que en principio es el que defienden todos estos pensadores de la escuela realista de las relaciones internacionales. Esta idea de entonces de que un conflicto se puede acabar internacionalizando y nos tenemos que preparar para ello, nos retrotrae al pensamiento político y filosófico de Thomas Hobbes. ¿Por qué? Porque esta idea de que los conflictos se pueden internacionalizar y en cualquier momento nos puede tocar defendernos o atacar a cualquier otro estado, evidencia realmente que el mundo es un estado de naturaleza que vive en un contexto de anarquía cruel y evidentemente los estados nos tenemos que armar para poder responder a una violencia que antes o después nos va a acabar llegando. ¿Vale? Dentro de esta visión realista de las relaciones internacionales hay una visión que yo relaciono estrechamente precisamente con esta reflexión que el profesor Milton me planteaba hace unas semanas, y es esta idea de la bipolaridad, de volver al contexto de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque dentro de esta corriente del realismo en las relaciones internacionales existe una corriente específica que se denomina realismo hegemónico, que fue propuesto por el profesor estadounidense Robert Gilpin. ¿Qué propone esta corriente del realismo hegemónico? Plantea que los estados, lógicamente preparándose para este contexto de guerra que antes o después nos va a acabar llegando, pueden tomar la decisión de asociarse, de aliarse alrededor de lo que Robert Gilpin denomina un hegemón, es decir, un estado ultrapoderoso que tiene la capacidad de influir a los estados de su eje en términos culturales, pero también en términos militares y políticos. Básicamente, esto es lo que podríamos plantear que se generó en su momento en el contexto de la Guerra Fría, es decir, teníamos dos hegemones, Estados Unidos y la Unión Soviética, y muchos países que se acabarían aliando o bien a un bando o a otro por medio de la configuración de la OTAN o por medio de la configuración del Pacto de Varsovia. Este contexto bélico que estamos viviendo en la actualidad, en el cual Estados Unidos, a pesar de no tener un papel protagónico militarmente en el contexto, realmente ellos no tienen un interés al menos claro en lo que sucede en este conflicto bélico, sí que Estados Unidos ha intentado influenciar a los países de su área de influencia, es decir, a los países de la OTAN, para que sí participen al menos indirectamente en el conflicto, y algo parecido ha acabado haciendo Rusia con los países de su área de influencia. Entonces, si nos fijamos, estamos volviendo en cierto sentido a esta época de la bipolaridad, con un hegemón, en este caso Estados Unidos, otro hegemón, en este caso Rusia, lógicamente asociado en términos económicos con China.
¿Esto quiere decir que en efecto hayamos vuelto y definitivamente retornemos al concepto de la bipolaridad mundial? Quizás no, pero probablemente sí que sea un intento de estas potencias hegemónicas para volver a un escenario que lógicamente les es favorable para ellos y para su proyecto político y económico internacional. Antes de hablar del segundo de los tópicos, quiero compartir con ustedes este mapa porque es muy explicativo, nos ayuda a entender realmente por qué Rusia tiene este interés tan importante por Ucrania. Esta idea de que Rusia realmente quiere recuperar Ucrania está basada en que el territorio ucraniano, como nos manifestaba, nos contaba el profesor Richard Stevens, lógicamente Rusia tuvo un dominio, tuvo un control de esa zona territorial y evidentemente entonces un control que se pierde en el año 1991 y entonces ahora mismo se encuentra intentando recuperar ese control territorial. Toda la zona coloreada que ustedes ven en el mapa es el Lebensraum que Alexander Dugin defiende que debe de recuperar Rusia en algún momento. Un espacio que evidentemente les va a permitir constituir, ocupar, que haya una coherencia entre el territorio que como Estado manejan con el territorio que como pueblo desean ocupar. Lógicamente, Rusia tendrá sus prioridades, pero en cualquier caso, Rusia reconoce, y evidentemente en el contexto bélico, también por medio de los mapas que nos ha compartido el profesor Richard Stevens, lo hemos podido ver, Rusia reconoce que tiene un fuerte interés en algunos de los territorios que hoy forman parte del Estado ucraniano. Esos territorios son la zona de Lugansk, la zona de Donetsk, como nos contaba Richard Stevens, que se encontrarían por esta zona de por acá en el mapa, y evidentemente también la zona de Crimea, una zona que siempre ha pertenecido a Rusia, pero que fue entregada a la República Socialista Soviética de Ucrania en el año, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, con la esperanza de que evidentemente ese territorio nunca fuera, finalmente Ucrania nunca se acabara independizando de Rusia. Una situación que evidentemente se intentaría reparar. ¿De qué se nos está planteando entonces con esta idea? Para poder comprender realmente entonces este interés que tiene Rusia por recuperar este territorio que se encuentra al este de Ucrania, para poder entender esto, yo me permito remitirme al concepto de la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque evidentemente ese concepto jurídico, que es un derecho que forma parte de los derechos humanos, forma parte de este catálogo de normas que se pueden denominar como jus cogens, este derecho a la libre autodeterminación, nos va a acabar explicando que todos los pueblos, como sujetos políticos y también como sujetos jurídicos, en el marco del derecho internacional, tienen el derecho a ocupar, a poder decidir su futuro de forma autónoma y evidentemente dentro de esa definición de su propio futuro está ocupar un territorio que es aquel con el cual tienen ciertos lazos culturales, históricos, políticos y evidentemente podrán tomar decisiones al respecto de ello para poder constituir un Estado propio. Este fenómeno que nosotros lo conocemos de forma muy clara en lo que tiene que ver con el proceso de la descolonización en África, es decir, todos los estados africanos, todos los pueblos africanos van a luchar por su independencia, van a luchar por la desaparición, por la disolución de los imperios europeos que se habían repartido África. Todos estos pueblos van a luchar por su independencia y por constituir un estado propio. Sin embargo, en el caso africano y en el caso ucraniano vamos a ver ciertos paralelismos en el caso de la disolución de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque en el caso africano nosotros hemos podido ver que a pesar del éxito de este proceso de descolonización vía el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación, finalmente hemos acabado evidenciando cómo se crearían estados que no tendrían una correspondencia real con ese Lebensraum que pretenden ejercer los pueblos. Es decir, los pueblos pretenden ocupar un territorio que tradicionalmente les ha pertenecido fuera de la influencia, más allá de la influencia de pueblos enemigos o pueblos vecinos, y evidentemente ellos buscan constituir un Estado que les permita vivir en paz. Sin embargo, esto que hemos visto en África, que ha sucedido y que todavía tiene efectos, por eso han surgido estados nuevos, como por ejemplo Sudán del Sur, en los últimos años, desde mi punto de vista, podríamos decir que está sucediendo también en el caso de Rusia. ¿Por qué? Porque uno de los achaques que se le hizo en vida al ya difunto Mikhail Gorbachev fue precisamente que Mikhail Gorbachev fue bastante complaciente con los intereses
con el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación de pueblos como el letón, pueblos como el bielorruso, incluso pueblos como el ucraniano. Es decir, se les estaba permitiendo ir más allá de su Lebensraum para configurar su Estado. ¿Qué está defendiendo ahora mismo Vladimir Putin? Que ese Lebensraum que fue cedido, ese espacio vital que fue cedido por Gorbachev a partir en este contexto del año 1990-1991, hoy tiene que ser recuperado porque en cualquier caso fue una cesión a esas visiones occidentalistas que empezaron a tener cierta influencia en todos estos estados de la antigua Unión Soviética, todos estos estados que se acabarían independizando. Por eso, precisamente, lo que plantea Putin en este contexto bélico es su deseo de recuperar la zona del Donbass, es decir, Lugansk y Donetsk, la zona de Crimea. ¿Por qué? Porque es un espacio no solo que, en el cual tiene presencia pueblo tradicionalmente ruso, sino que pertenece a su Lebensraum. Y evidentemente entonces ahí empezamos a entender cómo estas visiones antioccidentales, contrarias a lo sucedido, muy críticas con el proceso de disolución de la Unión Soviética como un contexto de cesión, realmente de claudicación a los intereses europeos por parte de Mikhail Gorbachev, evidentemente nos ayuda a entender qué es lo que ha venido pasando y por qué ahora mismo tanto interés en volver a constituir ese cordón de seguridad que quiere plantear Rusia para defenderse de la amenaza de la OTAN. Si lo piensan, este fenómeno que yo planteo en relación con Ucrania es parecido a lo que pues, podríamos constituir paralelismos con lo sucedido en Georgia, con lo sucedido en Abjasia, con lo sucedido en la antigua Yugoslavia, en la guerra de los Balcanes, en el año 94, un estado que era un estado satélite soviético, incluso con lo sucedido en Bielorrusia, un estado satélite en la actualidad de Moscú, o incluso con Hungría. Es decir, Rusia está intentando recuperar la influencia que tradicionalmente había ejercido, como vemos en el mapa anterior. ¿Por medio de qué? ¿Con qué argumento? Ese argumento de la amenaza presentada por Occidente, la amenaza presentada por el liberalismo, y evidentemente eso implica recuperar territorio y aparte difundir unas ideas que se pueden considerar antiliberales o iliberales. Esas ideas defendidas por Alexander Dugin y otros pensadores rusos con suficiente influencia. Para que tratemos el tercero de los tópicos, es decir, cómo este conflicto que está focalizado en Ucrania se ha acabado extendiendo al resto del continente europeo, puede ser interesante que nos refiramos a el conflicto del gas. Ustedes pueden ver en pantalla todos los gasoductos que desde Rusia acaban desembocando en Europa, es decir, casi como Rusia bombea energía al continente europeo. Uno de los errores cometidos por los políticos, dinamizadores o los gestores de modelos productivos de la Unión Europea fue generar precisamente esa dependencia en términos de fuentes de energía hacia Rusia. Y ahí pueden ver su materialización, todos estos gasoductos que desde Siberia cruzan todo el estado ruso, incluso cruzan tierra o territorio ucraniano y acaban desembocando en Europa para llevar energía. Cuando se desarrolla el contexto, cuando se desarrolla el conflicto entre Rusia y Ucrania, una de las medidas que toma la Unión Europea es imponer sanciones económicas a Rusia, sanciones que iban orientadas o bien a personas naturales o incluso a empresas. La respuesta por parte de Rusia a esas sanciones fue amenazar a Europa con el cierre de estas tuberías que envían gas y evidentemente entonces intentar desestabilizar a estos estados europeos como lógicamente un comportamiento totalmente coherente con esta idea del antioccidentalismo, el antiliberalismo que se ha impuesto en los últimos años en Rusia. Para que veamos los efectos que ha tenido precisamente esta amenaza, este conflicto, pero también esta amenaza de cierre de las tuberías que transmiten de estos gasoductos que llevan gas desde Siberia hasta Europa, podemos acudir al presente mapa. En el presente mapa podemos ver el precio del kilovatio hora de la electricidad, esa es la unidad de referencia de la electricidad en la gran mayoría de los países europeos. Está a fecha de ayer. Entonces nosotros nos podemos encontrar con que hay determinados territorios europeos en los cuales, por ejemplo, el norte de Suecia, el kilovatio hora se encuentra a 42 euros, pero sin embargo, si nos vamos a Finlandia,
el kilovatio hora se encuentra a 282, si nos vamos a Polonia, 242, pero si nos vamos a Alemania, ayer el kilovatio hora estaba a 422 euros, y si nos vamos a Francia, el kilovatio hora estaba a 516. Para que ustedes tengan una referencia, el precio del kilovatio hora el año pasado se encontraba en 40 euros. Es decir, aproximadamente en Francia y en Alemania, el precio del kilovatio hora se ha multiplicado más de un 1000%. Lógicamente, esto pone en cierto peligro la estabilidad económica de estos dos estados, de Francia y Alemania, que son los que más se han visto azotados precisamente por este conflicto y que son, por así decirlo, los estados cuna, o al menos los estados europeos que más fervientemente han defendido precisamente, por un lado, este pensamiento liberal y por otro lado el proyecto de la OTAN. Entonces ahí empezamos, esto nos va dando realmente datos, información para que entendamos cuál es la estrategia de Vladimir Putin. Y Putin evidentemente quiere quedarse con ese territorio del este de Ucrania porque entiende que pertenece a su Leningrado. Putin se enfrenta a la oposición protagonizada por el proyecto de la OTAN, evidentemente encarnada por los proyectos francés y el proyecto alemán. ¿Cómo pretende él realmente desincentivar la intervención militar por parte de Francia y Alemania? Por medio del precio del gas. Sin más lejos, vean la referencia. Sin embargo, yo les propongo que hagamos un análisis a futuro. Es decir, si este conflicto bélico continúa, es bastante probable que el precio del gas continúe aumentando en los próximos años. Para ello les comparto un análisis en relación con cómo se determina el precio del gas por parte del mercado de futuros. Es decir, cómo se apuesta internacionalmente por cómo se va a comportar el precio del gas de aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 7, si este conflicto bélico continúa. Entonces, miren, en Alemania, para este mes de septiembre, se contabiliza que probablemente el precio del gas, el precio de la energía, perdón, se encuentra en 553 euros el kilovatio hora. Si nos vamos al mes de diciembre, nos encontramos con que el gas se va a encontrar a un precio de 734 euros el kilovatio hora, es decir, aproximadamente un 2000% más alto de lo que se encontraba el año pasado. La perspectiva, si continúa el conflicto bélico, es que el próximo año, de media, el precio de la electricidad se ubique en 637,75 euros el kilovatio hora. Eso es una situación totalmente insostenible. Tanto es así que ya se están desarrollando reuniones en el contexto europeo orientadas a intervenir en el mercado eléctrico, porque esto, lógicamente, va a provocar probablemente que cuando llegue el invierno, en un país como Alemania, muchos hogares no puedan económicamente sostener estos precios de electricidad. Y evidentemente eso genera un riesgo. Si nosotros nos vamos al caso francés, nos encontramos algo parecido. En septiembre de este año se calcula que de media el precio de la electricidad se va a encontrar en 690,82 euros. Pero si nos vamos a final de año, aproximadamente al mes de diciembre, el mercado de futuros avisa de que el precio de la electricidad se va a encontrar en 1.255 euros el kilovatio hora. Es decir, estamos hablando aproximadamente de un 3000% más de lo que costaba el año pasado. Eso no hay economía que lo aguante. De media, para el año que viene, el mercado de futuros nos dice que en Francia la energía eléctrica costará 801 euros el kilovatio hora. Lógicamente, Putin, conociendo precisamente los efectos de este aumento del precio de la electricidad en estos dos estados, Putin acabará planteando probablemente, se acabará sentando con estos dos estados y les planteará las bondades de una salida negociada a este conflicto. Es decir, Putin probablemente les acabe diciendo, ¿ustedes quieren gas y que baje el precio del gas? Dejen de ayudar a Ucrania, permítanme a mí ocupar el Leningrado y así probablemente sus ciudadanos no acabarán muriendo de frío este próximo invierno. Eso es una posibilidad bastante factible. Tanto es así, o al menos a modo de conclusión, yo me atrevería a decir que esta guerra entre Rusia y Ucrania tiene una vertiente de guerra económica en la cual el ataque
ruso no va en contra de Ucrania, sino que va en contra del corazón de Europa. ¿Por medio de qué? Por medio, lógicamente, de una influencia en el mercado. Una influencia que está mediada por esa ansia de venganza ruso como consecuencia de las sanciones impuestas por la Unión Europea en contra de Rusia, sanciones en contra de personas naturales. Fue sancionado Putin, fueron sancionados los oligarcas rusos, fueron sancionados altos cargos del gobierno, pero también esas sanciones orientadas a la restricción de importaciones, a la restricción hacia el transporte, a la expulsión de Rusia del sistema SWIFT, el sistema que regula todas las transferencias internacionales, o incluso la expulsión del territorio europeo de medios de comunicación ruso, como ese medio Russia Today, que también tenía presencia aquí en Colombia, pero creo que ya no la tiene. ¿Vale? Entonces, ¿hasta dónde llegará la guerra? ¿Hasta dónde durará? Desde mi punto de vista, esta guerra durará hasta que Francia y Alemania aguanten. Probablemente llegue un momento en el cual Francia y Alemania tomen la decisión de que toca dejar a Rusia, a Ucrania sola. ¿Por qué? Porque mientras dure esa guerra, su situación económica, la situación económica de esos dos estados estará en riesgo. Y evidentemente eso es una situación indeseable para ellos. Ni Macron ni el presidente alemán se encuentran en condiciones de soportar la presión política que se les viene en el futuro. Si esta situación se alarga, probablemente tendrán que renunciar al apoyo a Ucrania vía sostenerse en el gobierno y evidentemente no generar una situación de inestabilidad económica y política en cada uno de sus estados. Por eso, realmente, de mi punto de vista, la decisión tomada por los estados europeos de apoyar a Estados Unidos vía aumentar el presupuesto militar, vía vincularse a la OTAN, fue un error estratégico muy, muy grave. ¿Por qué? Porque la consecuencia la estamos viendo. La guerra no solamente tiene un frente militar, sino también un frente económico. Y ahí la víctima están siendo los estados europeos. Entonces, bien harían probablemente en evaluar esto si quieren seguir subsistiendo y no quieren que se generen situaciones peligrosas para cada uno de estos estados en lo que nos queda de año o el próximo año.